solo apropiarse de ella. No, cuando uno se apropia de algo, entonces interiorizarlo. Fíjense, no, pueden checar apuntes. La idea es que ustedes lo sepan. Chicas, si no lo usan, no lo pueden aprender. Si no lo aprenden, es jabal que hagamos las clases que estamos haciendo. No es jabal. No es jabal, por ustedes lo digo, no por mí. Yo me la sé. Jabal. Asentar ideas se refiere a que... No es asentar ideas. Be ishu, con asentamiento. Estamos viendo en Mishnah, solamente para ti que eres nuevo en esto. Estamos viendo en la Beraitá de Avot, en el sexto capítulo de Masejet Avot, la sexta Beraitá, excepto Mishnah si quieres llamarla así, pero no es una Mishnah, una Beraitá, que habla de las 48 formas en que uno adquiere Torah. Torah no se refiere a Torah el texto, Torah se refiere al concepto completo de qué es lo que es Torah. Una de las cosas que vimos 12 antes, la semana pasada vimos el concepto de Ishuv. Ishuv significa asentamiento. ¿Y qué es lo que significaba asentamiento? Venía a continuación de qué? Shimush Chachamim, Bipilpul, Biuk Javerim, Bipilpul Talmidim. Después de eso, o sea, primero era que yo aprendo de un sabio. Después de que yo aprendo de un sabio, lo depuro con mis amigos. Después lo enseño. Y a continuación, de Ishuv, con asentamiento. ¿Qué significaba asentamiento entonces? Como vivir la idea, ¿no? Era... No solo vivirla, sino ponerla en práctica. No solo que es mía, eso ustedes están adivinando. No es la idea ponerla en práctica. El punto es, ¿se acuerdan qué es lo que eran los Tanaim? Que dijimos, esto era la característica de los Tanaim. Cuando tenían una idea era consistente por todos lados y tenían una postura clara respecto de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque funcionaban con Ishuv. Ishuv es un asentamiento en una postura. Yo tengo una postura que está fija. Una vez que ya le di todas las vueltas necesarias, tengo una visión de cómo funcionan las cosas en el mundo. Y eso hace que mi postura esté asentada. Mi postura de vida. Yo esté asentado, mi postura de vida está asentada. Tengo una postura clara respecto de mi vida y de todo lo que está alrededor. Yo creo que es que una vez que tienes esto, es como que tipo logra entender las otras cosas que funcionan de la misma forma. Todo es consistente y coherente. Cuando tengo ya una visión clara, ahora todo se vuelve coherente con esa visión clara. Ese es el concepto de Ishuv. Ahora, no necesito moverme porque mi visión explica todas las visiones. No es un problema. ¿Se entiende? Este es el concepto de Ishuv. ¿Cómo lo hago? Dijimos cosas básicas para poder tener Ishuv. Tener tiempo. Necesito dedicarle tiempo. No puedo llegar a Ishuv sin pensar y sin tener tiempo dedicado a eso. Enfrentamos distintas áreas, etc. Pensamos en varias cosas, no voy a entrar en detalle. Esta semana vamos a ver un concepto básico, pero no sé si vamos a alcanzar. El próximo paso en la Mishnah es Bemikra. Bemikra, literalmente, ¿qué significa? Con la lectura. Con la lectura. ¿Qué significa con la lectura? Con lo que está escrito. Con lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿A qué se está refiriendo el texto? Torah. Con la Torah. Con la Torah, Shebichtav. Sí. Toda la Torah Shebichtav. Ahora, esto es un problema no menor. ¿Okay? El concepto es un problema no menor. Lo mencioné la semana pasada, vamos a repasar un segundito eso. ¿Por qué la Torah? Si estamos estudiando las 48 formas de adquirir Torah. El número 14 es leyendo la Torah. Que suena raro. Lo lógico hubiese sido que fuese la primera. ¿Cómo aprendo Torah? No tengo que leerla. Tengo primero que aprender a estudiar. Después tengo que aprender a escuchar. Después tengo que aprender a hablar. Después, etcétera, etcétera, etcétera. En el número 14 tengo que estudiar Torah. Porque obviamente no vale sacar nada de mi clase, no te veo todos los otros pasos de antes. Lo que está diciendo tiene mucho sentido, lo voy a redactar distinto. Eso es exactamente el punto al que quiero ir.
La Torá no sirve si no incorpora lo anterior. Es decir, yo puedo aprender Torá, pero mi Torá no es Torá hasta que no sé escuchar, no sé hablar, no puedo hacer pirpul, no puedo aprender de alguien, no tengo una disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Mi Torá no es Torá completamente, porque yo estoy aprendiendo textos, no estoy aprendiendo mikra. ¿Ok? Y tampoco ahora es completo porque todavía tenemos más. No, después de eso, estos son pasos que son constructivos, hemos visto. Todo esto es constructivo. Yo necesito primero tener disciplina para poder aprender a escuchar. Y necesito poder aprender a escuchar para poder hablar. Necesito poder hablar para, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Lo hemos visto. Hemos visto que hay una construcción. Una lleva a la otra. Por lo tanto, la Torá, Mikra, que se refiere a los textos, requieren una persona que ya sea persona. Voy a ponerlo así. No basta con que sea cualquiera que tome un texto y se ponga a leer. Eso no sirve. Se requiere primero Shimush Jajamim, por ejemplo. Yo leo los textos y sin Shimush Jajamim, sin haber aprendido de sabios, lo que sea que lea en el texto es dudoso. Porque puedo estar cambiando lo que dice el texto a lo que yo creo que dice el texto y hacer de cuentas que sé mucho cuando en realidad no tengo idea. O estudiar y no creer nada. O estudiar y no creer nada. O decir cosas que no son. Y el punto más crítico es este. Empezar a decir cosas que no son. Una de las partes fundamentales del estudio hoy es que los textos tienen que decir lo que los textos dicen. No lo que la gente cree que los textos dicen. Y eso no es fácil. No es fácil. Me voy a preguntar algo que por favor. Es una tontera, pero... Seguro que no. Dale. ¿Cómo sería entonces el primer paso, digamos, si yo tengo que ponerme a pensar que la Torá está abierta para todos? ¿Cuál sería el primer paso, digamos, en oposición a lo que estás diciendo? Que en realidad hay que tener como esa seguridad de toda esa aplicación. ¿Se entiende? Sí. Déjame preguntártelo. Tú eres psicóloga, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Te lo puedes preguntar en psicología? Vamos a decir, ¿tú estudiaste Freud? ¿Fue la primera materia que tuviste en la universidad? No. ¿Por qué no? Porque para acceder a Freud tal vez hay que tener pero miento, en segundo año sí ya. ¿En segundo año? ¿Por qué no primero? Difícil. Lacan, tal vez. Bueno, Lacan. ¿Por qué no lo estudiaste al principio lo primero? Porque no se puede acceder a Lacan sin antes pasar por Freud. ¿Y por qué no se puede? Porque es mucho más complejo. ¿Solamente es más complejo? Porque tiene bases en Freud y porque en forma lógica, filosófica es mucho más complicado. O sea, si yo no he hecho los pasos previos, no logro entender lo que viene a continuación. Entiendo. Y eso funciona en todos los ámbitos del saber. Pero la Torá no es todo. Sí, pero el todo lo tengo que aprender a desarmar. Ah, sí. Porque yo no puedo aprender algo no puedo aprender el todo tirándome a la piscina. No funciona, no voy a entender nada de lo que está. Porque es demasiada información. Es como Internet. Si te metes a Internet y no sabes navegar, te pierdes. Y no sacas ninguna información razonable, ¿correcto? Esto es lo mismo. Necesito un proceso en el que yo me adiestro para poder llegar a leer razonablemente los textos. Por favor. Pero, si para que yo llegue en mi crash, yo tengo que pagar todos los otros yo no puedo pasar sin hacer mi crash antes. No, o sea, Yo no puedo hacer más jabruta sin tener leído una cosa antes. ¿Gebruta de qué? Jumash Nagid. Depende. Cuando usted está estudiando Jabruta de Jumash, usted está estudiando dos cosas: lo que dice el texto o estudiar. Ok. Depende de qué es lo que está haciendo. Si lo que usted quiere decir es que sabe lo que dice el texto, entonces está saltándose varias etapas. Pero si lo que está aprendiendo es a estudiar, está perfecto. Y tal vez habría que hacer una diferencia entre el saber y el acceder a. Así, si quieres. Ojo león. Yo creo que es más simple en estos términos. ¿Se entiende el punto que estoy tratando de hacer? ¿Lo transmití razonablemente claro? El punto básico que estoy tratando de hacer es así. Yo necesito, para empezar a estudiar Torah, necesito ser una persona
íntegra en cierto aspecto básico. Ese aspecto básico quiere decir que yo estoy tratando de aprender lo que dice la Torá y no lo que yo quiero que la Torá diga. Para eso requiero, si ustedes se fijan en la estructura de lo que ya estudiamos, al menos dos etapas fuertes. Una, mi entrenamiento personal, y otra, mi relación con los conceptos que ya son. Sin esos conceptos no puedo acceder a la Torá, como diría aquí. Y me voy a leer del texto. El Rambam dice así: כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו. Todas las mitzvot que se entregaron a Moshe en el Sinaí, con sus explicaciones se les dieron. Sheneomar, como está escrito, ve'etne lecha et luchot ha'eben ve'atorah ve'mitzvah. Y te daré, está un pasuk en el capítulo número 24 de Shemot, al final, dice, al final de Parashat Mishpatim, dice, y te voy a dar las tablas de piedra y la Torah y la mitzvah asher katabti leorotam. Aquí hay que escribir para aclararlas. Torah, zo Torah shebichtav. Torah, cuando dice el pasuk, dice Torah, eso se llama Torah shebichtav. La mitzvah, zo perusha. Y la mitzvah es el perush de la Torah. Eso significa, no voy a seguir con lo otro porque estoy en una discusión con un par de rabinos al respecto, pero acá hay dos posturas que tengo que aclarar cuál es más. Yo entiendo de una forma, la otra persona entiende de otra forma, tengo que aclarar exactamente qué es lo que es más correcto decir, pero acá por lo menos puedo traducir esta parte sanamente. La mitzvah es una forma de entender la Torah. Por lo tanto, la Torah Shebe'al-Peh, que tiene relación con esa mitzvah, es aquello que me permite entender correctamente la Torah. Por eso primero viene Shimush Hachamim, Biuk Haorim y Pilpul Talmidim, que son tres formas de estudio que depuran mi concepto de que lo que dice la mitzvah. Ahora que tengo claro qué es lo que dice la mitzvah, recién ahora puedo entrar en la Torah Shebichtav. ¿Se entendió lo que dije? Lo repito de otra forma. Si yo leo un libro en chino, pero escrito en fonética al castellano, ¿entiendo algo de lo que dice? No. Nada. ¿Por qué no entiendo nada? Necesito el lenguaje primero. No tengo cómo entender lo que dice el texto si no tengo el lenguaje. Digamos que tomamos un texto, hoy, tomamos un texto, un periódico, del año 1123, octubre 25, y que habla de los acontecimientos de la época. El problema es que nosotros, no necesariamente en alguna parte en África, no tengo idea, nosotros no estamos al tanto de qué es lo que sucedió en el año 1123, el 25 de octubre, en ese lugar. ¿Cuáles son las figuras relevantes para entender? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la lógica con la que usan las palabras? Si ustedes toman un lenguaje y no lo aplican con todo el contexto que el lenguaje requiere, no se entiende lo que la cosa dice. Les doy un ejemplo práctico. Ustedes saben que Netanyahu se va a ir en un viaje muy controversial a Estados Unidos dentro de los próximos días. ¿Correcto? Oiga, se fue, cierto, se fue. Pero está en un viaje muy controversial. Entonces digamos que el diario, el periódico, dice así: Netanyahu viajó a Nueva York en un vuelo de la Fuerza Aérea Israelí para aterrizar en el aeropuerto JFK, donde no va a ser recibido por Obama ni Kerry, producto de los problemas que tiene con el Congreso americano. Ya fue. Lo que sea. Ahora tomemos esa misma noticia y la leemos en el año 1100. Netanyahu se fue en un vuelo al aeropuerto
JFK en Nueva York, en los Estados Unidos, Obama, Kerry, Congreso, nada de eso tiene sentido. Nada de eso tiene sentido. Es dedicar de lo que quiero decir. Estoy diciendo nada. Aunque todas las palabras estén en inglés, o en castellano, o en el idioma que ustedes quieran. Requiere un contexto para entender lo que dice el texto. ¿Se entiende esto? Cuando yo analizo a una persona lo que dice, también, en psicología, necesito el contexto en el que la persona vive para entender lo que la persona está diciendo, pues yo no lo voy a poder entender. ¿Me equivoco? Este es exactamente el punto. Necesito una Torá que me explique los conceptos que dicen, que están con los que está escrita la Torá, para que cuando yo lea la Torá entienda lo que dice la Torá, no lo que yo creo que dice la Torá. Les doy un ejemplo práctico de esto. Hace poco tiempo atrás escuché un shiur de un rab que hablaba de un concepto en el lashon que hoy usamos y que no es el lashon en Torah en el tiempo de la Torah. El lashon, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, emuná. Lo que significa la palabra emuná en el griego moderno es fe, ¿correcto? ¿Qué significa emuná en el hebreo de la Torah? Entonces es un concepto que va directamente confianza. relacionado con el... Confianza. Entonces, cuando yo digo como una especie de drashá en la Torah, uso la palabra emuná, pero la palabra emuná en la Torah significa una cosa y yo la uso de otra forma, yo estoy hablando de otra cosa. Y lo que dice la Torah no necesariamente es lo que yo digo que dice la Torah. Tengo primero conocer la Torah Shebe al Peh. No puedo conocer la Torah Shebe al Peh a menos por alguien que conozca la Torah Shebe al Peh. Porque ¿cuál es el problema básico? Es el set de conceptos de cómo yo entiendo el mundo. ¿Ok? Entonces, si yo lo uso de una persona que no conoce la Torah Shebe al Peh, entonces estoy exactamente igual que si yo lo leyera solo y no voy a entender lo que dice el texto. Puede ser que me aproxime, pero no voy a saber cuál es mi aproximación o si la apunté. ¿Se entiende este problema? Esto es el problema de la Torah Shebe y de la Torah Shebe al Peh. Por eso primero tengo que tener una posición clara, conceptual. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Después de que tengo una posición clara, conceptual, de qué es lo que significan los textos, y los tengo todos ordenados y son coherentes y consistentes, y ahí estoy en Ishuv, ahora que tengo Ishuv, puedo leer los textos y entender lo que dicen los textos. ¿Hasta aquí es claro? No. Por favor. Porque yo de nuevo estoy confuso con toda la orden de las cosas, porque a mí me parece que si yo no tengo todas las cosas completas, yo no tengo como más entender todos los pasos de antes, yo no tengo como entender la Torah. No completamente. Lo iré entendiendo paulatinamente. No es que yo tengo que terminar con uno para poder empezar con el próximo. No funciona así. Yo aprendo un poco de disciplina, con un poco de disciplina puedo aprender un poco de cómo escuchar. Con un poco de cómo escuchar puedo aprender un poco de cómo usar mi lenguaje. Con un poco de cómo usar mi lenguaje puedo aprender a tener sobrecogimiento y después a tener temor y después, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo aprender un poco. Esto se parece mucho al lashon de lo que es el Ramjal, el concepto de... ¿Se está casando ahora? El Ramjal lo usa en el lashon de la Mishnah, de la membra de Rabbi Pinchas Ben Yair, que dice, en el fondo, no saco nada de leer una vez el Mesilat Yesharim. Tengo que leerlo todo el tiempo. ¿Por qué todo el tiempo? Si ya lo leí una vez, ya lo entendí. No, tengo que todo el tiempo repasar, porque voy como una especie de espiral. Cada vez estoy subiendo un poco más, estoy un poco más elevado y por lo tanto puedo entender y relacionarme con más cosas. Esto es muy parecido. Cada vez que yo aprendo un poco más respecto de mi disciplina, de cómo estudio, entonces puedo disciplinarme mejor en cómo escucho. Cuando me disciplino mejor en cómo escucho, puedo aprender a hablar mejor.
Cuando aprendo a hablar mejor, aprendo a tener más sobrecogimiento con conceptos nuevos que antes no entendía. Ahora que tengo más sobrecogimiento, ahora tengo temor, otro tipo de temor, más elevado, más profundo. Ahora que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. No es una cosa sin la cual no puedo. También puedo saltarme algunas etapas, pero hay partes en las que no me van a quedar bien ordenadas. Por eso hay un orden. Sí. Pero entonces, sí, entendí esto, pero... No, por favor. Pero no, si hacemos eso, mejor el riesgo, por ejemplo, de una idea no es tan... ya que no tenemos todos los pasos como que completos, estamos tipo como que paso a paso, pero me puede pasar que por no tener una idea completamente así, tipo entenderla completamente, una vez que yo voy a enseñar esto, yo enseño mal. puede ser. Puede ser. Pero... entonces tengo que corregirme. Tiene que ver con Pilpul Javerim, Pilpul Tamirim, y tiene que ver con Diuk Javerim. No hay ningún problema. Por eso yo siempre les digo a ustedes, no sé si ustedes han estado en las clases en que yo lo he dicho, pero siempre lo digo, ustedes son igual de responsables de esta clase que yo. Pero yo transmito información, pero si ustedes me preguntan cosas que no tienen sentido, van a entrar. Y si entran cosas que no tienen sentido y ustedes no me corrigen, todos aquí somos culpables. No yo solamente. Yo tengo un grado probablemente de responsabilidad más grande, pero no soy el único. Si ustedes me preguntan, ¿cómo me doy cuenta que cometí un error? Puedo haber dicho algo que creía que era claro y no fue claro. O puedo haber tenido un concepto que estaba mal y decirlo como que estaba bien. ¿Cómo sé yo? Ustedes tienen la obligación de pararme. Si ustedes me preguntan, son culpables. Ustedes son responsables del tema. Igual que yo. Pero, por ejemplo, ¿cómo denominaría el acceso? Por ejemplo, nosotras. Nosotros hablamos de un concepto que se llama de Binat Alev, el entendimiento del corazón, y que explicamos que el concepto de entendimiento del corazón es una especie de precognición que todos tenemos. Y les doy ejemplos de cómo es que a todos nos sucede que tenemos conocimiento precognitivo, vamos a decir así. Uno sabe cuando la otra persona está diciendo payasadas. Uno lo sabe. ¿Cómo lo sabe? No ha hecho un análisis intelectual completo como para poder decir que está diciendo payasadas. Pero lo sabe porque instintivamente lo sabe. Eso tiene que ver con Binat Alev, ¿ok? Cuando yo digo estupideces, y las digo, obviamente, perdón por el razón poco oculto, ¿no? Pero uno dice ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo digo ese tipo de cosas, ustedes tienen que inmediatamente notar que hay algo raro en lo que estoy diciendo. Y si no, ustedes no están conectados con ustedes mismos cuando están escuchándome. Y es culpa de ustedes, porque ustedes tienen razón, no están conectadas y están tratando de analizar lo que yo estoy diciendo. Eso tiene que ver con otro concepto, que fue el segundo concepto de esta serie, que se llama Shmiata Ozen. Cuando yo escucho, tengo que escuchar en forma activa. Primero, Ozen, el escucha del oído, que es, escucho lo que la otra persona dice, oigo lo que el otro dice, y ahora lo escucho. Debo entender palabra por palabra qué fue lo que dijo, entender en qué contexto lo dijo, cómo funciona, qué opino yo al respecto, y a continuación ver qué me sirve, qué no me sirve, preguntar a consecuencia. Sí. Es un poquito paradójico todo el proceso de Shmiata Ozen, porque mientras yo estoy tratando de analizar el concepto que dijo hace 10 minutos, usted sigue hablando. Entonces me voy a tratar de escuchar un concepto activamente y entenderlo bien para poder asimilarlo y para poder volverlo mío. Ya dijo otros 5 conceptos que no me perdí por estar escuchando el anterior. Hay varias cosas. Sí y no. Tenemos sí y no. Primero que nada, porque yo no digo tantos conceptos todos rápidos. Yo digo muchas veces las mismas cosas para que ustedes puedan procesarlo. Y lo digo de distintas formas para que lo puedan tener, para que tengan tiempo de procesarlo. Eso es primero. Y eso es una técnica básica de cualquier persona que quiera transmitir una idea. Nosotros estamos en el tiempo de la Mishnah, en el que los Jajamim de la Mishnah decían una Mishnah y se iban. Decían 30 segundos ni siquiera 15 segundos de explicación de algo y se iban. Y la gente se dedicaba a entender qué es lo que dijeron y lo podían hacer.
No estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo en el que se necesita el conocimiento mucho más explícito. Así que repito muchas veces. Esta es la segunda vez que digo lo mismo, de hecho, en esta explicación. No, sí, pero bueno, a lo mejor no son tantos conceptos. Eso es lo primero. Lo segundo es que el proceso de pensamiento que usted tiene que hacer no es el proceso de Beyun, de intelectualizar completamente, sino que la cosa calce. En una primera visión que la cosa tenga sentido. No tiene que llegar a lo profundo. Cuando quiera llegar a lo profundo, no hay ningún problema. Eso se llama Pilpul Talmudim. No tiene nada que ver con Shmiat Haozen. A usted le pueden surgir 25 preguntas de lo que yo estoy diciendo. No hay ningún problema. Haga las preguntas. No hay ningún problema. Pero no es el nivel más profundo, porque primero tiene que captar lo que dije. Después de que capte lo que yo dije, que ese es el nivel de Shmiat Haozen, entonces tiene que redactar lo que usted opina al respecto y con Arihat Sfatayim tiene que preguntar de nuevo. O decir, a ver, dijo esto, pensó así. Una vez que usted hace ese proceso, se demora muy poco. Usted lo puede hacer en línea, porque yo repito mucho, tercera vez. Yo repito mucho lo que estoy diciendo, con la intención de que ustedes tengan tiempo. Y tampoco hablo tan rápido. Lo que va a es que ustedes tengan tiempo de procesar. Si yo estuviese hablando, yo conozco Rabbanim que hablan mucho más rápido y que cada palabra que usa es como medullada que viene a contar todo. En esas condiciones uno tiene que escuchar muchas veces los shiurim para que no se pierda parte de la información. Escucho muchas veces tu shiurim. Todavía no me sacan todas las ideas. Sí, pero eso tiene que ver con mi proceso con mi procesamiento de esa información que está. Porque mucho de eso tiene que ver con que no estoy procesándolo y estoy tratando de absorber pasivamente la información. Eso no se llama escucha activa. Mi proceso, normalmente cuando yo escucho shiurim, lo escucho 2 o 3 veces, todos los shiurim que escucho, lo escucho 2 o 3 veces, y normalmente trato de organizarlo en mi mente de la forma en que a mí me resulta razonable. Cuando hago eso, independiente de que haya dicho cosas que yo no escuché, salen en forma automática esas cosas. Porque depuré el concepto que está tratando de transmitir. El concepto es un abstracto del que salen muchas formas distintas de procesar lo mismo. Entonces cada vez que lo repite, voy viendo como todo eso calza, así que yo me salto muchas de esas cosas cuando hago el proceso correcto. También muchas veces la precognición, digamos, hace que uno no pueda tener el clic como para que entre una nueva información también. Eso pasa normalmente en 2 tipos de situaciones. Una, cuando la persona necesita tener claridad punto a punto de lo que está escuchando. Hay gente que tiene ese tipo de percepciones, de la forma de relacionarse con las cosas es en los detalles, y desde los detalles construye abstractos. Hay gente que no, hay gente que desde el abstracto construye detalles. Cuando se trata de gente que en los detalles construye abstractos, necesita que todos los detalles calcen y le cuesta mucho que no. En esas condiciones sí, hay un problema. Porque le falta una parte, pero en ese momento en que le falta, esa persona no, naturalmente lo sabe que le falta algo. De forma automática tiene que consultar. Y lo hacen, porque es parte de su forma natural de vida. Así que eso no es un problema, porque preguntan. Existe una segunda oportunidad en la que la persona perdió la conciencia de lo que está escuchando. Si perdió la conciencia, entonces le faltó una parte de la información. Y ahora la información es incompleta. Y está tratando de montar su abstracto y no tiene cómo montarlo porque hay una parte que le falta al abstracto. Pero eso tiene que ver con que perdió la conciencia. Entonces lo que tiene que hacer es repetir esa zona del shiur y no queda vuelta. O preguntar, pero va a quedar en evidencia que no estaba consciente de lo que estaba pasando. Esas cosas pasan. Y nos pasan a todos. ¿No es que, sí? ¿Me expliqué? Porque lo que es la Torah escribirá, por lo tanto, es lo que dice el texto. ¿Sí? Mikra, que es el concepto que vamos a analizar hoy. ¿Cómo se hace, entonces, Mikra? Para poder adquirir Torah requiero
adquirir mikra, el texto. Tengo que aprender a absorber el texto. Entonces, esto tiene que ver con lo mismo que estábamos diciendo respecto del aprendizaje en general. Tiene que ver con Ishuv, tiene que ver con Shimush Jajamim, tiene que ver con todas las otras partes. Cuando yo leo el texto, tengo que leerlo con los conceptos que el texto trae, y por lo tanto necesito Shimush Jajamim previo para absorber los conceptos de forma que cuando yo lea no me resulten extraños. Eso es uno. Pero para poder hacer que el texto tenga sentido, tengo que poder analizarlo y concretarlo para mí. Eso significa que tengo que aplicarlo ante todas las etapas anteriores al texto. El texto viene a hablar. El texto viene a decir, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. ¿Sí? En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Y si yo estoy alerta, con Shmiat Ozen, con Arihat Sfatayim, etcétera, etcétera, con todos los 13 pasos anteriores, entonces me debiesen saltar muchas preguntas porque el texto está aquí mal escrito. ¿Qué dice el pasuk? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? En el comienzo. Comienzo. No. Principio, comienzo. No. ¿Cómo se dice comienzo? Bereshit. Jala. Atjala. Bereshit primero. Bereshit. Bereshit. En el Rishon, ¿no? En el Rishon, entonces ¿por qué no dice Berrishon? O si quieren Barrishona, en lo primero, Barrishona. No es lo que dice el texto, dice Bereshit, está mal escrito. A menos que yo entienda lo que dice el texto. Bereshit. B, la preposición bet ante una palabra, ¿qué puede significar? En. ¿Qué otra cosa puede significar? Con. לקחתי בכפית, לקחתי משהו. ¿Lo digo así? Con la cuchara tomé algo. Capit, con el capit. O sea, podría ser que sea eso. Entonces, con Reshit creó Dios a los cielos y a la tierra. ¿Qué es lo que es Reshit? En esas condiciones, Reshit tiene que ser un sustantivo. ¿Qué sustantivo? ¿Qué es lo que es eso? Existen dos Reshit, dice Rashi en la Torah, en el Tanaj. Reshit Chochmatcha, la Torah. Reshit Tvuata, Am Israel, y lo que sea. Es un tema, pueden verlo, Rashi en el lugar, dice, lo que significa que Rashi está traduciendo no en el principio, sino con principio. ¿Qué significa eso, claro? Con principio creó Dios a los cielos y a la tierra. Creo que es principio, con Israel y con la Torah. ¿Cómo? Con Israel y con la Torah. Israel no existía. ¿Qué es lo que me dice en el texto, claro? Esto es Shmiat Ozen aplicado en el texto. Escucha activa. ¿Qué es lo que dice el texto? No puede ser que tenga sentido. Pinatalev. Si ustedes ven lo que dice el texto, se van a dar cuenta que el texto requiere que ustedes estén concentradas en lo que dice el texto, y de la sola escritura del texto sale un montón de información. Montón de información. Mucho más que lo que pueden entender si solo leen por encima el texto. Y eso es Mikra. Rashi viene encima solamente lo que dice el texto. El Pshat HaPashut del texto. La lectura más simple de lo que dice el texto. Y si ustedes leen lo que dice Rashi, es asombroso. Es asombroso. Y solo una de las 4 lecturas
Y en uno de los en unas montones de versiones distintas de esas 4 lecturas. Es mucha información la que tiene el texto, muchísima. Entonces, Mikra, ¿cómo se adquiere Mikra, por lo tanto? Leyendo y aplicando lo anterior. A continuación, tengo que poder resumirlo, sintetizarlo. Yo necesito control. Es parte de lo que estamos haciendo con el shiur que hacemos de Mekorot, ¿cierto? De las fuentes. El concepto que queremos transmitir es que ustedes puedan tomar control de lo que dice el texto, entendiendo la secuencia que el texto trae. Y para eso, cada pasuk, o cada capítulo, o cada parte que quieran definir ustedes, le pueden poner un nombre que tenga que ver con la esencia de lo que dice esa parte. Cuando hacen eso, tienen que haber procesado toda esa sección del texto al punto que les quede claro cuál es el concepto que está transmitiendo. Si hacen eso, se van a sorprender la cantidad de información que han abstraído y han podido acumular del texto, por un lado, y el texto les va a resultar más maniable, más fácil de manejar. Porque saben, tal concepto está en tal parte. Esta es la forma de estudiar Mikra, el texto. ¿Ok? Obviamente tiene que ser consistente con todo lo que han estudiado, tiene que ser consistente con la halajá, tiene que ser consistente, conceptualmente consistente, ¿ok? En todos los aspectos anteriores. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá, tengo un par de minutitos de descanso.